gloria. A Él el honor y la alabanza. Gracias a Dios por su presencia en nuestra vida. Como dice la Escritura, aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nunca el Señor nos ha fallado. Siempre en las buenas y en las malas está con nosotros. En esta tarde, para la meditación de la palabra, quiero llevarlos a un salmo pequeño. No tiene más de 6 versículos. Es el Salmo 87. Repito, Salmo 87. Vamos a leerlo completo. Aleluya. Es un cántico en el que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, exaltaba a la ciudad de Jerusalén por el privilegio de vivir en ella. En este salmo podemos ver el patriotismo del pueblo de Israel. Y antes de expresar cualquier cosa del mensaje, sería bueno que aprendamos el ejemplo de Israel en cuanto a amar a su pueblo, amar a su ciudad, y nosotros debiéramos hacer lo mismo, amar al país donde el Señor nos ha permitido nacer. Pero amarlo no solo en el sentido de un sentimiento, cuánto amo a México, cómo quiero a mi nación, a mi pueblo, a la ciudad donde vivo, sino ir más allá de los sentimientos, demostrarle a México que lo amamos. ¿Me están escuchando? Amén. En otro sentido, debemos ser también patriotas. Y una demostración de nuestro patriotismo es pagar nuestros impuestos. Ay, ¿verdad? Me duele cuando oigo la palabra impuestos, que otros paguen, pero yo buscaré la forma de evadir los impuestos. Por ahí hay alguien que está haciendo eso. Pero no sigamos su ejemplo. Paguemos gustosamente nuestros impuestos. Hagamos, quienes tienen que hacerlos, nuestras declaraciones honestas. Esa es una manera de amar a México, porque mejorarán las situaciones de vida de nuestro pueblo. El día de ayer se celebró el Día Mundial del Agua. Es bueno reconocer que gracias a Dios tenemos ese recurso, el agua. Cuán indispensable es, cuán necesaria es para nuestra vida personal. El campo, los animales necesitan agua. Bueno, se celebró el Día Mundial del Agua el día de ayer y nuestra presidenta hizo la inauguración
de un proyecto en Tlaxcala que va a beneficiar a una población abundante, y habló de cómo va a trabajar o cómo están trabajando en la descontaminación de otros ríos. Por lo menos mencionó 3 ríos que están siendo descontaminados a fin de que produzcan agua para las ciudades o poblaciones que están a lo largo de esos ríos. Bueno, hoy quiero leer con ustedes el Salmo 87 que dice: su cimiento está en el monte santo. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión. Sión es otra palabra de expresar Jerusalén. ¿Qué ama el Señor Jehová? Las puertas de Jerusalén, las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, y del Señor se dirá: este nació, este y aquel han nacido en Jerusalén, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas sus fuentes están en ti. ¿Lo leemos, por favor? Amén. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Muy bien, pueden ustedes ocupar su lugar. Quiero tomar de la lectura del Salmo esta última frase: todas mis fuentes están en ti. ¿Lo repiten, por favor? Todas mis fuentes están en ti. Ese es el tema que voy a tratar en estos momentos. Todas mis fuentes están en ti. Pareciera que la expresión todas mis fuentes están en ti se dice en relación a la ciudad de Jerusalén. Pero bien, nosotros podemos aplicarlas no a Jerusalén, no a México, sino al Señor, y declararle: todas mis fuentes están en ti. ¿Cuántos están de acuerdo que le declaremos al Señor que todas nuestras fuentes están en Él? En la Biblia hay una cantidad de figuras retóricas. Las figuras retóricas sirven para darnos lecciones tanto materiales como espirituales. Se refieren las fuentes, cuando se habla aquí de las fuentes, se refieren a un manantial de agua que brota constantemente
de manera, ¿qué diríamos? Inacabable. Cuando mi esposa y su servidor y nuestro hijo primogénito vivimos en las montañas del Real del Monte. Probablemente este es un dato que ustedes no conocen. Nosotros vivimos en las montañas del Real del Monte un tiempo y allí conocimos un manantial que nos abasteció ya hace 50 años, poquito más. En el 70. Bueno, conocimos ese manantial de agua cristalina y muy fresca, que nos abasteció a más de una veintena de personas que vivimos en ese lugar, debido a que en ese sitio se estableció la escuela bíblica. Y el manantial, después del tiempo que mi esposa ha señalado, sigue produciendo agua, no se acaba. Y antes de que nosotros llegáramos, ya estaba ese manantial allí en una montaña. Allí íbamos a extraer el agua, el agua necesaria para nuestra limpieza, para la limpieza de la gente que estaba allí con nosotros, para la comida, para todo lo necesario. Un manantial es un lugar que produce agua abundante. ¿Qué dice el escritor? Todas mis fuentes están en ti. Esto nos habla o nos da una lección de lo que es Dios, lo que es Jesús para nosotros, lo que Él hace y también lo que Él mismo es. Él es una fuente que está brotando, manando de una manera intermitente, inacabable, por muchos siglos de los siglos. Y esta fuente permanecerá todavía en la vida eterna. Ustedes pueden leerlo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 21. Allí habla de que un río de agua saldrá del trono de Dios para regar a todas las naciones. Bueno, aquí hay una pregunta que no me voy a dilatar ahora en ella. La pregunta que puede surgirles es: en la eternidad, allá en la vida con el Señor, ¿necesitaremos agua? Bueno, lean ustedes lo que dice Apocalipsis 21 y cerciórense de esa verdad. Ya hablaremos de ella en otras ocasiones. ¿Qué significa la expresión todas mis fuentes están en ti? Significa que todo lo que nos es necesario, todo lo que queremos, sea material o sea espiritual, lo tenemos en Él. No hay cosa que Él no pueda llenar, que Él no pueda suplir en nuestra vida física y también en nuestra vida espiritual. Les invito a considerar algunas fuentes que encontramos en el Señor.
Número 1, Él es la fuente de todo lo creado. En el Apocalipsis, vuelvo a citar, tenemos un texto que dice: Señor, tú eres digno de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad fueron creadas y subsisten. Él es la fuente de todo lo creado. Y Él creó todo de lo que no existía. De la nada, el Señor creó todo el universo. Creó los mundos. Creó al hombre. Creó a los seres celestiales. Todo por su palabra. Habló Dios y fue hecho. ¿Qué es Él? Él es la fuente, repito, de todo lo creado. Pero no solo es la fuente de todo lo creado, es la fuente de todo lo que subsiste después de haber sido creado. Podemos imaginar la grandeza del universo. La Biblia nos habla de la existencia de 3 niveles, de 3 cielos. El primer cielo es donde vuelan las aves, la atmósfera. El segundo cielo es donde moran los astros, los planetas, las estrellas. Y ese cielo sideral, que se le llama así, ese cielo sideral es inmenso. De tal modo que hay en el cielo sideral miles y millones de estrellas, de galaxias, de mundos, que el hombre ha descubierto a través de lo que llaman ese telescopio. Y sin embargo, por muy potente que sea el telescopio, no han descubierto todo el final del segundo cielo. De tal modo que ya no miden la distancia de ese universo por kilómetros, sino hablan por años luz. Es decir, la velocidad que recorre la luz en un segundo son muchos kilómetros, y no solo nos hablan de que el mundo sideral sea de 1 año luz, de 100 años luz, nos hablan de miles de años luz, lo que significa la profundidad de ese tercer cielo o de ese segundo cielo. Luego, después de ese, está el cielo de Dios, el tercer cielo, donde mora nuestro Señor y a donde ha prometido llevar a los que sean fieles a Él. Los redimidos por la sangre de Cristo, haremos un viaje sideral y llegaremos ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Alégrense por eso, hermanos. Nosotros no seremos astronautas, no viajaremos en aves interplanetarias, pero un día los ángeles vendrán por nosotros y nos llevarán a la presencia del Señor. Son los ángeles los que están recogiendo a los fieles. Y se están yendo nuestros hermanos, se están yendo
Cada día leemos de un hermano pastor, de un hermano de una iglesia, y así, ¿a dónde están yendo ellos? No van a un lugar llamado limbo, no van a un lugar llamado purgatorio, sino van a la presencia del Señor. Pablo decía, estar aquí con ustedes es bueno. Y me gustaría estar con ustedes por más tiempo, pero estar con el Señor es mucho, mucho mejor. Amén. No sé cuántos ya estén diciéndole, Señor, Señor, ya me quiero ir. ¿No? ¿Todavía no? Bueno. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque todos esos mundos, todo lo que vive sobre la tierra, que son los animales, somos nosotros. Todo lo que vive en el cielo depende de Dios. Dios lo mantiene. Y ellos pueden decir, como también nosotros, Señor, la fuente de nuestra subsistencia eres tú. Si no fuera por ti, si tú no producieras o no haces que la tierra produzca lo necesario, ¿de qué nos alimentaríamos? ¿Cómo viviríamos? Pero bendito sea Dios que la tierra, a pesar de que ha sido mancillada por el pecado, sigue produciendo. Ya no como en el paraíso, ya no, porque está maldecida por Dios. La tierra dijo, por amor del hombre, maldigo la tierra, y espinos y cardos te producirá. A pesar de eso, todavía disfrutamos de frutas deliciosas. ¿Dicen amén? Algo que me gusta mucho y de lo que estoy privado la mayor parte de la semana es de la fruta. Cuando llego a la casa, llego buscando la fruta y la como con placer, con delicia. Me gusta mucho. Esta semana que llegué a casa había unas uvitas. ¡Ah, qué ricas uvas! ¿Les gustan las uvas? Sí. Compren y me pasan unas poquitas. Estamos en el tiempo del mango. Compren mangos y manden por allí en Zoom unos mangos para el pastor. Todo eso me gusta, hermanos. Bueno, todo eso, ¿a quién se lo debemos? Se lo debemos al Señor. Bendito sea su nombre. Porque todas nuestras fuentes, otra vez, todas nuestras fuentes están en ti. Nuestra existencia, nuestra permanencia en el mundo, pero algo más, nuestra vida, la fuente de nuestra vida está en Él. Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y todas las cosas por Él subsisten, dice la Escritura. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, solo por su voluntad. Porque en Él están nuestras fuentes. Otra fuente que tenemos en el Señor es la fuente de la salvación. Dice la Biblia, la salvación es de Jehová. Subráyelo en su mente, encuéntrelo en su Biblia y subráyelo. La salvación es de Jehová y de nadie más. Nadie puede salvar al hombre para vida eterna. Lo puede salvar de un peligro temporal. Lo puede salvar de una alberca o de un río donde se esté ahogando. Lo puede salvar
de algún otro peligro, pero la salvación de nuestro espíritu solamente está en el Señor. Yo quiero que ustedes lean un bonito texto que tenemos también en los Salmos sobre esta verdad que les estoy mencionando. A ver si tengo aquí esa cita. Creo que no. Vaya. Yo creí que lo tenía aquí. A ver qué dice Isaías, a ver si ese es el texto que quiero. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Léanlo una vez más. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿De las qué? De las fuentes de la salvación. ¿Y en quién podemos hallar esa fuente? Solamente en Cristo. ¿No está en María? ¿No está en José? ¿No está en el negrito ese? ¿Cómo se llama ese negrito? San Martín de Porres. No está en ningún santo, no está en ninguna santa, no está en ningún Dios. Solamente la salvación se encuentra en el Señor. Amén. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por el dinero, no es por el sacrificio que se haga humanamente, sino por el sacrificio que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. En Él tenemos la fuente del perdón. Nuestros pecados fueron perdonados. ¿Dicen amén? En Él encontramos la fuente del amor. Dios es amor. Y el que no ama, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces amen, aunque les cueste. Aunque vean a algún hermanito que no les cae muy bien, ámenlo. Una hermana con la que no comulgan, no ligan, ámenla. Amémonos. ¿No de qué? No de labios solamente, sino de hechos y en verdad, nacidas del corazón. Para eso nos dijeron hoy que los frutos son de dentro para vivirlo, no para hacer obras, sino para vivir ese fruto. Y aquí estamos hablando del amor. Pero otra fuente es la fe. Cristo es nuestra fuente de fe. Tenemos fe porque lo hemos recibido como un don de parte de Dios. Estoy hablando aquí de la fe salvadora. Es un don de Dios, pero en términos generales podemos decir que la fe también, la fe común, la fe natural, es un don que Dios nos ha dado para creer y confiar en las personas. Si no fuera así, qué difícil sería vivir, hermanos, si no tuviéramos confianza en la gente que nos rodea y siempre estuviéramos a la sospecha y siempre cuidándonos, pues no seríamos felices. Pero qué bueno que yo puedo confiar en ustedes. Qué bueno que ustedes pueden confiar en mí. Pero recuerden,
Para que la gente siga confiando en nosotros, debemos ser cumplidores de nuestra palabra. Cuando damos nuestra palabra, tratemos de cumplirla. Si damos un ofrecimiento de hacer algo, si queremos que alguien esté allí para nosotros, hagamos algo también nosotros. Le digo a mis hermanos que yo no tengo nada que valga en mí, solo mi palabra. Cuando les doy mi palabra, trato de cumplirla al máximo. Aunque se me presenten dificultades, di mi palabra y trataré de cumplirla. Esta tarde la hermana mencionó el caso del hermano Pedro Arias. El hermano Pedro Arias y yo convenimos en vernos en Palenque a tal hora. Lamentablemente, el camión hizo más del tiempo debido. De tal suerte que cuando llegué a Palenque, aunque renté un carro, no pude llegar a tiempo. Cuando llegué ya él se había ido. Lo más fácil para mí era saber, pues yo no sé dónde vive, no sé dónde encontrarlo, me regreso. No, pregunté por el hermano Pedro Arias. ¿Alguien lo conoce? Alguien me dijo, sí, fui a un templo evangélico y allí pregunté por él. Y me dijeron, sí, el hermano vive en Tulijá. Y para allá se fue. Llegué a Tulijá, no estaba. Ya se había ido de allí. Entonces busqué una camioneta que me llevara a ese lugar. La camioneta se descompuso en el camino. Entonces busqué la forma de llegar a ese sitio. Cuando llegué al sitio, me dijeron, se acaba de ir, va para tal lugar. Bueno, ya era tarde, yo no conocía esos lugares. Repito, lo más fácil era haber dicho, hasta aquí, ya hice el intento. Sin embargo, fui hasta donde me dijeron que estaba, allí lo encontré y pudimos platicar. Bueno, mi palabra era dada y traté de cumplirla. Y así hago todas las veces que empeño mi palabra. Tal día voy a visitarlos, voy a estar con ustedes o me invitan, y si les doy mi palabra de que sí, trato de cumplirla. Cueste lo que cueste. Porque eso es lo que me hace valer. No tengo otra cosa. Pero mi palabra vale mucho, hermanos. Cuando damos nuestra palabra, tratemos de cumplirla. Nuestro Dios es cumplidor de su palabra. Él ha prometido. Nuestras fuentes de esperanza se encuentran en la seguridad de que, como cantábamos hace un momento, Dios es fiel. ¿Dios qué cosa es? Fiel. Es fiel. ¿Qué debemos hacer nosotros? También ser fieles. Ser fieles a Dios, ser fieles a nuestra familia, ser fieles a nuestra iglesia, ser fieles a nuestra patria. Es decir, la fidelidad podemos extenderla en muchas áreas de nuestra vida, aprendiendo de nuestra fuente que es Dios. Dios es fiel. La fuente de nuestra fortaleza es Él. ¿O no? Si vivimos, por Él vivimos. No hay otra. Si yo estoy de pie, se lo debo al Señor. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si estoy en pie, se lo debo a esa misericordia. Así podemos ir añadiendo las fuentes
de las que estamos bebiendo continuamente. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante tanta gracia y tanta bendición que tenemos en Dios? Lo diré de esta manera. Nos dicen que el mar salado, el mar muerto que está en Palestina, recibe del Jordán y de todos los afluentes agua continua, constante, pero de él no sale nada. Todo se evapora, todo se convierte en sal. Dicen que los que han ido a meterse a las aguas del mar muerto o el mar salado, flotan. No pueden hundirse, sino flotan justamente por la salinidad de ese mar. Pero lo triste de todo es que el mar recibe, pero se queda con todo, no da nada. Y nosotros estamos recibiendo de nuestra fuente, que es Dios, diario, diario, diario. ¿Qué tenemos que hacer? Dar, compartir lo que el Señor es para nosotros. Hay gente que está pereciendo de sed, de hambre. Y estoy hablando en el sentido espiritual. Dejemos lo otro, que podemos hacer muy poco. Pero de lo espiritual que Dios nos ha dado, vamos a compartirlo. Amén. Vamos a dárselo a otros que están tan necesitados y que no saben que hay una fuente que puede llenar todas sus necesidades espirituales y materiales, como ya lo he dicho antes. Aleluya. ¿Dios puede, sí o no? Sí, amén. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que tenemos ya esas fuentes en nuestra vida? Date gracia lo que de gracia. ¿Hacer lo que el mar? No. ¿Quedárnoslo con todo? Ustedes saben esto, que un manantial, o mejor dicho, ¿cómo le llamamos a esos que tienen mucha agua, que hay en el campo? Laguna. Presa. Bueno, la presa sí está fluyendo, pero hay lagunas que no, que retienen el agua. ¿Y qué pasa con esa agua estancada, hermano? ¿Qué? Se echa a perder. Se torna verde. Se vuelve apestosa. Bueno, no sé si últimamente han ido a Xochimilco. Yo acabo de ir a Xochimilco, pero no a pasear. Pero tuve que pasar por donde está el lago de Xochimilco. El agua huele mal. El agua está negra. Tiene mucha hierba. Bueno, a mí no me gustaría vivir allí cerca del lago de Xochimilco. El agua estancada se pudre, cría animales. Si nosotros somos estanques, así estancados, y no damos de lo que Dios nos da, pronto vamos a oler mal. Y pronto se nos van a crear gusanos. Y vamos a ser más que bendición, maldición. Demos de lo que Dios nos ha dado. Demos la paz que hay en nuestro corazón. ¿Sí hay paz en su corazón?
La gente está desesperada, no sabe qué hacer. Pero los cristianos, a pesar de que vivimos en el mismo mundo y en las mismas circunstancias, tenemos paz en nuestro corazón. Mi paz os dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, mi paz es diferente. Entonces, todas nuestras fuentes están en Él. Todo lo tenemos. Vamos a compartirlo. Pero finalmente, les digo una cosa. Los que tenemos esta fuente de bendición, de gracia, de paz, de amor, etcétera, debemos cuidarnos de no apartarnos de la fuente. En el libro de Jeremías, no recuerdo exactamente el capítulo y el versículo, dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí agua de fuente de vida por cavar cisternas rotas que no retienen el agua. ¿La están buscando? Me gustaría que lo leyeran directamente de la Escritura y que nosotros, que ya estamos en la fuente que lo provee todo, no nos apartemos como el pueblo de Israel. Dice: me dejaron a mí fuente de agua. 2:13. A ver, léanmelo por favor, búsquenlo en su Biblia o allí en la pantalla. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con la fuente? La abandonó, la dejó. Existe el peligro, hermanos, de que dejemos la fuente abundante e inacabable, por ir tras cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuáles serían unas de esas cisternas rotas? Ir tras el placer. Dios te sostenga, hermano, y que en tu juventud no vayas tras esa cisterna rota llamada el placer, el vicio. ¿Qué más? Ayúdenme, por favor. ¿Qué podemos mencionar como cisternas rotas que no retienen el agua que encontramos en el Señor? Hablando como cristianos, el dinero. El dinero. El amor al dinero es el mal de todos los males. En la raíz. Raíz de todos los males. El dinero no es malo. No, pero el amor. El amor al dinero es lo malo. Que Dios nos dé dinero, hermanos. Gracias por apoyarme. Ni por su bien pueden decir amén, hermano. Estoy diciendo que Dios nos dé dinero, porque lo necesitamos, todos lo necesitamos. Y podemos decirle: Señor, danos dinero. Y no cometemos ningún mal. El mal está en que, teniendo el dinero, lo convirtamos en nuestro amo y Señor, en nuestro Dios, y que lo abracemos tanto que no nos queramos despojar de Él. ¿Qué otra cisterna rota? Hay algo muy difícil, muy delicado, pastor, que, bueno, como cristianos dejamos de asistir a la reunión de la iglesia y quedamos fuera y no tenemos como
a Dios en primer lugar y hacemos otras cosas, dejamos de venir a la iglesia. Vamos a recitar una vez más el texto y con esto cierro. Busquen ustedes cuáles serán las cisternas que no deben buscar. Israel se fue tras la idolatría, La desobediencia. se fue tras la lujuria, tras el pecado. Todo eso lo vivió el pueblo, dejando la fuente de agua viva. Jesús le dijo a la samaritana: el que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna, que salte para vida eterna. Se cumple lo de que dice el Salmo 23: mi copa está rebosando, está saltando, y cuando salta, estamos bendiciendo a los que están a nuestro lado. Dios me los bendiga, hermanos.